Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. ¿Qué tal, Andy? Muy buenos días allá en España. Aquí buenas noches, buenas madrugadas. Estamos aquí iniciando la madrugada, pero creo que es el momento más adecuado debido a la diferencia horaria que tenemos entre España y México para poder conectar y poder tener una buena charla, una buena plática, en donde, Andy, tú serás el ponente principal porque valoro mucho tu conocimiento y lo digo sin el afán de adulación. Tú me conoces mi sinceridad y que valoro mucho la información que otorgas, la que presentas, y creo que me quedo a los talones, decimos en México, cuando vemos a una persona que es mucho mayor que uno, más grande que uno en conocimiento, en dominio del tema, la verdad hay que reconocerlo, que una persona nos puede superar, y tú eres uno de esas personas, Andy. Es por ello que, audiencia, el día de hoy tenemos a Andy Pasos de España, y el día de hoy vamos a platicar de un tema, Andy, muy interesante, que incluso hay un suscriptor, espero que sea un suscriptor, ¿verdad? Una persona que dejó un comentario indicando que, bueno, los testigos de Jehová nunca le van a hablar a un expulsado, porque según la expulsión es bíblica. Y de ahí surge esta necesidad de charlar contigo, mi buen Andy. ¿Es realmente que la expulsión sea bíblica? ¿Cómo ves, Andy? La expulsión no es bíblica por una sencilla razón, porque lo dice Concordancia. Ok. Concordancia es una publicación de la Watchtower que ayuda a encontrar los textos en la Biblia. Claro. Por eso se llama así. Pues con una sola palabra puedes saber dónde, en cuántas partes está en la Biblia. Pues bien, resumiendo, en Concordancia no viene la expulsión. Y digo que no viene porque tengo aquí las anotaciones, desde ayer por la noche, de la expulsión, es decir, expulsión cristiana, que sea mandato de Cristo, porque un cristiano solo tiene que seguir a Cristo, nada más. No es necesario estar pensando en otros escritores que, aunque se declaran apóstoles, no lo son. Y lo vamos a ver también brevemente. Entonces, en cuanto a los 10 mandamientos de la ley de Dios, no viene la expulsión. Claro. Y además viene esa parte tan importante que es amar al prójimo como a uno mismo. Y está la regla áurea que dice que lo que quisieras que te hicieran a ti, hazlo tú a los demás. Entonces la expulsión ahí ya no está justificada. Es decir, está justificado mediante la regla de oro la no expulsión. Claro. Vamos solamente a citar, por si alguno tiene interés, lo que viene en concordancia en cuanto a la doctrina cristiana. No hablamos de la ley mosaica, de los hebreos, ni nada de eso, eso no importa, porque todo eso quedó abolido. Solamente interesan los dichos de Cristo, como vamos a ver también. Él lo dijo así, que eran de su Padre. Vamos a verlo en las citas, si las queréis anotar en cuanto a la expulsión que vienen en el concordancia, son Juan, todo en Juan. Juan 9, 22. Después está Juan 12, 15. Juan 12, 42 y, por último, Juan 16, 2. Para no hacerlo largo, no vamos a decir de qué trata. Trata de la expulsión de la sinagoga, cuando expulsaron a Jesús, cuando Jesús expulsó a los mercaderes, etcétera, etcétera, lo que ya conocemos todos. Entonces, bíblicamente, no. Hablando siempre de la doctrina cristiana, porque un cristiano es un discípulo de Cristo. Claro. Después, lo que digan los demás no importa. Correcto. Y ahora puedes hacerme, si quieres, otra pregunta. Así es. Entonces, a ver, una pregunta, porque muchos han de pensar, y quiero intercalar esta pregunta, mi buen Andy. Es realmente que, porque vamos a darle seguimiento a este punto más ampliamente sobre el tema, ¿por qué los testigos de Jehová creen que la expulsión es bíblica? Pero antes de llegar a ese punto, Andy, déjame preguntarte algo bien importante. ¿Es realmente que en Antioquía, según lo que muestra la Biblia,
a los seguidores de este individuo que se llama Jesús o se llamó Jesús, representante actualmente eran la secta del camino, eran una secta allí. Okay. Entre ellos eran conocidos como una secta, la secta del camino. ¿Por qué? Porque la secta es una sección. Entonces era una sección de los judíos. Entonces, claro, era una secta y se llamaba la secta del camino. Eso era la interpretación que le daban ellos. Pero ahora, ¿por qué dice la Biblia o en el Nuevo Testamento que en Antioquía fue que a los seguidores del tal Jesús los llamaron cristianos? ¿Qué tan cierto es esto, mi buen Andy? Puede ser cierto porque está ahí. Y en cuanto a lo que decíamos antes, que la expulsión viene en la Biblia, hay un atisbo en Pablo. Pero es que Pablo no es quien para adoctrinar. Solamente se puede enseñar lo que Cristo mandó. Y él lo dijo así en Mateo, lo sabemos todos. Dice, vayan y enseñen lo que yo les he mandado. No se puede enseñar otra cosa. Pablo habla de cosas que son absurdas. Por ejemplo, dice que la mujer no hable en las reuniones, que no permite que la mujer hable. Y ya sabes tú que también dice cosas que son auténticas barbaridades que no tienen nada que ver con el cristianismo. Pero es que nada, que la mujer se cubra con un velo la cabeza y cosas parecidas que Jesucristo no enseñó. La enseñanza cristiana se basa solo y exclusivamente en los dichos de Cristo, tal y como él dice, lo dice aquí, podéis verlo vosotros si queréis, habla de los dichos en Juan 17:8. ¿Tienes ahí una Biblia? No a la mano, no la traigo a la mano, mi buen. Bueno, es igual. Vamos diciendo. Te escuchamos, textos, yo te escucho. No vamos a leer los textos para no hacerlo largo. En Juan 17:8, y quiera que lo vea. Sí, claro. Y él dice que los dichos que él enseñó, lo que él dijo, que no era suyo, que era de su padre. Entonces la palabra, la auténtica palabra, es esa, lo que viene del Padre. Y del Padre no viene la expulsión. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque Lucas dice en Hechos 14:14 que Bernabé también era apóstol. Lo podéis ver. También ir anotando las citas. Hechos 14:14 habla de los apóstoles Pablo y Bernabé. Es decir, que no sabemos quién eligió a Bernabé como apóstol. Sí se sabe en Hechos 1:26 que se eligió un apóstol que sustituyó a Judas Iscariote, que fue Matías. Y también sabemos por Apocalipsis, en el capítulo 21, Apocalipsis también menciona algo del asunto. Habla de la ciudad, en el capítulo 21:14, de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que los muros estaban sobre 12 piedras que eran las de los 12 apóstoles. 12, no pueden ser 14, porque si sumamos a Pablo y Bernabé, nos dan 14 apóstoles. Y los apóstoles ahí en Apocalipsis, que es un libro en el que yo no tengo ninguna fe, porque ese libro se escribió posteriormente a la muerte de Pablo, y ahora digo por qué, rápidamente. En Apocalipsis dice que eran 12 los fundamentos de esos muros, que eran los 12 apóstoles. Entonces ahora, como hice mención a que el libro Apocalipsis no debe ser un libro confiable, lo voy a resaltar. Porque Apocalipsis se escribió en el año 96. Y cuando Pablo dijo a la segunda de Timoteo que toda escritura era inspirada de Dios, lo dijo en el año 65. Es decir, pasaron 30 años y no podemos estar seguros de que Apocalipsis esté inspirado. Por dos razones. La primera, porque dice en el comienzo que es una revelación al esclavo Juan. Y Jesús dijo que no llamaría nunca más esclavos a sus discípulos. Entonces correcto. No puede considerarse como esclavo. Y ese no es Juan. Se le atribuye Apocalipsis a Juan, pero Juan no. El Juan apóstol no escribió tal cosa. ¿Por qué? Porque él escribió su evangelio en el 98. Y no cuadra que hubiese escrito antes Apocalipsis y después el evangelio. No puede ser Juan. La forma, el estilo del escritor de Apocalipsis no se parece en nada, en cosa alguna. Es que podría parecerse en algo, pero es que no hay similitud entre las cartas de Juan y Apocalipsis, y el Evangelio y Apocalipsis. Él utiliza palabras cariñosas, amados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se puede considerar eso
como eso, inspirado. ¿Por qué? Claro. ¿Quién me demuestra a mí que Apocalipsis está inspirado? Porque Pablo decía que toda escritura era inspirada. Pero ojo, no toda escritura es inspirada tampoco. Porque Moisés, el Pentateuco que escribió Moisés, en Deuteronomio, dice que murió en el monte Oreb. Momento, una persona muerta no puede decir que murió. En Deuteronomio capítulo 34, los últimos versículos, veréis que ahí dice que Moisés murió. No puede decir eso el autor, el que escribe. Entonces, ¿qué fue? El que escribió el libro. Ah, entonces el que escribió el libro no sabemos si es santo o no. Porque en el prólogo, la Watchtower dice que la Biblia está escrita por hombres santos, como santos. No puede ser. Salomón no podía haber sido santo, porque dejó de adorar a Dios, adoró a otros dioses al final de su vida, y tuvo una vida desordenada al final. Eso no puede ser santo, y David tampoco. David cometió adulterio y asesinato. Oye, Andy, una Pablo pregunta. decía, perdona, que ya termino. Y Pablo decía, sí, además también, él decía que siempre tenía la tendencia a hacer el mal. ¡Ay, desdichado de mí! Entonces Pablo no puede ser santo tampoco. ¿Cómo sabemos que esas escrituras están inspiradas, esas cartas y todo eso? Eso es todo manipulación, eso es todo mentira. Y no podemos tragar todo lo que nos digan. Tenemos que tener un poquito de objetividad, analizar las cosas y darnos cuenta de que nos pueden mentir. Ok, ahora, antes de llegar a darle continuidad al tema de si la expulsión es bíblica o por qué, más que nada, por qué lo consideran así los testigos de Jehová, hay una pregunta muy importante. ¿Tú cómo consideras al Nuevo Testamento, Andy? Porque muchos han postulado de que el Nuevo Testamento no fue escrito realmente, o las 14 cartas de Pablo, o por ejemplo las otras cartas adicionales que conforman, por ejemplo, a los 27 libros del Nuevo Testamento. Muchos consideran o postulan que no fue escrito durante el primer siglo, durante la denominada era cristiana, sino que realmente fue escrito en el siglo IV. ¿Tú qué piensas al respecto o qué has leído al respecto, mi buen Andy? De lo que yo investigué, de las investigaciones que yo he hecho, puedo decir, y no creo que me equivoque, que es muy probable de que se han escrito posteriormente, por dos razones. A ver. La primera, porque no entra en la cabeza que se hubieran puesto a escribir ya, de repente, y que todo eso tuviese un boom, porque en aquella época, entonces fue un boom lo de escribir, porque Lucas mismo dijo que investigó todas las cosas para mandárselas a Teófilo. A mí me resulta bastante difícil de asimilar que una persona que es cristiana, que sabe que Mateo fue apóstol, que Marcos, aunque no fue apóstol, también siempre estaba cerca de ellos, y que estaba todo escrito, ¿por qué tiene él que escribir algo nuevo? ¿Por qué Lucas escribe el nacimiento de Cristo y Marcos no, si Lucas copió de Marcos? Se dice que Lucas copió de Marcos. Aquí hay un batiburrio muy grande de todo esto. Por eso los investigadores no se fían. Y yo soy uno de ellos. No me fío de Lucas. ¿Comprendes? Lucas dijo que investigó todas las cosas. Por lo tanto, no tiene inspiración. Si investigó, es que entonces el Espíritu Santo no le dio a él la información, como dijo Jesús, que les enviaría el Espíritu Santo, que les haría recordar todas las cosas. Pero es que Lucas no podía recordar nada. ¿Qué iba a recordar Lucas si Lucas no estuvo no era apóstol? ¿Me sigues, no? Es muy probable que después, pasado un tiempo, hubiera intereses creados dentro de los padres de la Iglesia. Eso es más asimilable que el decir, no, es que toda escritura está inspirada, Lucas está inspirado, Pablo está inspirado, todos están inspirados, pero podemos dudar. También la Watchtower decía antes que tenía inspiración y ahora dice que no la tiene. Ahora dice que le guía el Espíritu Santo y que se puede equivocar, pero eso es una trafulca. Si a ti te guía el Espíritu Santo, ¿cómo te vas a equivocar? Ellos no tienen el Espíritu Santo, no lo tenemos, pero nos guía. Sin embargo, podemos equivocarnos. Oiga, usted está jugando con nosotros. Usted está insultando la inteligencia humana. Eso no tiene sentido el que usted me diga que leía el Espíritu Santo y que puede equivocarse. Vamos a ver. Entonces, ¿también se equivoca el Espíritu Santo? ¿Es un buen razonamiento o no? Sí. ¿Qué te parece? Entonces, no podemos creer en esa gente.
tenemos que dudar. Jesús dijo que fuéramos cautelosos. Claro. Y sabemos que Juan dijo también, os lo digo, y no quiero hacerlo largo, que conste. Os lo digo. Juan dijo que mirásemos en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que las expresiones inspiradas tenían que proceder de Dios. Que nos asegurásemos de eso. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Entonces no podemos. Tenemos que hacerle caso a un apóstol. De quietos. Ustedes no se crean que todo es inspirado. No puede ser inspirado. Ya digo, los escritores de la Biblia hablan en tercera persona. El que escribió, primero, santo no sería. Fijo, eso ya para empezar. Porque no hay que decir que todos son santos. Es que santo solo es Dios, decía Jesús. Claro. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Y que la Watchtower asegure en el prólogo que la Biblia fue escrita por hombres santos, ahí ya está mintiendo. Ya dije antes, Salomón no podía ser santo, y David tampoco. Y los escritores de la Biblia, que eran los escribanos, que eran santos. Bueno, Andy, y podemos proponer entonces que los relatos de la Biblia, los evangelios y las cartas, más que libros incluso proféticos o cartas inspiradas, puede ser únicamente una información, digamos, histórica. ¿Tú crees? Perdón, y algo adicional, Andy. El hecho de que los judíos, por ejemplo, veían, si bien Jesús existió, veían en él no al Cristo, veían a él a un docto en la ley, al igual como él era Pablo. Pablo, hay que reconocer algo, Pablo estaba muy versado en la ley, incluso había sido instruido a los pies de Gamaliel, se me fue el nombre del otro fariseo, que era excelente en el tema de la disertación de la ley, y que era un reconocido maestro de la ley mosaica, pero hay un detalle interesante. En el caso de Jesús, era también como un maestro, un docto en la ley, pero como al igual como todos los judíos, muy celoso de sus tradiciones. Sin embargo, en el caso de Jesús, no se pudiera haber considerado o postulado como el Cristo, porque hay que recordar que la palabra Cristo o el término Cristo etimológicamente se refiere a ungido. Sí. Entonces, ¿qué veían en Jesús? Para mí, por lo que he leído, por lo que estoy documentado, veían a un hombre con grandes habilidades en la disertación o incluso en la forma de hablar, en la dialéctica, en la capacidad de enseñar, mas no veían a un hombre sobresaliente de cualidades divinas. Esto es a intereses de la iglesia, que posteriormente se vino a dar en el siglo IV, lo postulan como si fuera el Cristo, Jesucristo o Jesús Cristo, mas no en su tiempo fue considerado como un hombre sobresaliente con una cualidad meramente divina. Era un hombre que, si bien hay que reconocer que todos los seguidores después de su muerte los consideraron como una secta, ¿verdad? Sí. Dime, Andy, ibas a comentar. Yo soy de los que piensa, y tengo que pedir mis disculpas a aquellos que son ateos, los que son ateos. Uh-huh. Yo soy de los que piensa, bueno, yo no soy ateo por convicción propia. Es un poquito largo de contar. Eso vamos a dejarlo, porque yo por mis investigaciones propias llegué a la conclusión de que todo diseño tiene un diseñador. Ahora, yo también fui diseñado en el vientre de mi madre, y tú y todos, pero no sabemos cómo fue ese diseño. Nadie lo sabe. Científicamente se dice que fuimos primero un glomérulo, después que son mediante una progresión geométrica se fueron formando las células y demás, pero luego eso para, se detiene y después salimos afuera del vientre de nuestra madre. Todo eso no tiene explicación, aunque se produce todos los días. Pero es una explicación, sí, científica, claro que sí, pero que nunca nos resuelven la duda de cómo es posible que no sepamos de nuestra existencia. Claro. No la sabemos. Punto. Entonces, igual que eso, yo llegué a la conclusión de que si no sé mi propia existencia, tampoco puedo saber la de Dios. Bien. Y todo está diseñado, y un diseño, pues, requiere un diseñador. Bien. Claro. Lo que quiero, y no me quiero desviar del tema, lo que quiero decir es que me disculpen los ateos, pero el que se declare cristiano
el que se declare cristiano está diciendo categóricamente que es discípulo de Cristo, no de Pablo. Y en eso lo dije muchas veces. Ojo, que Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Todo cristiano que crea eso solamente tiene que creerlo a él. Y él delegó en Pedro. Y Pedro dijo, siga los pasos de Cristo con sumo cuidado y atención. Mientras que a Pablo es un usurpador y dice, sean imitadores de mí como yo soy del Cristo. Un momento, caballero. ¿Usted por qué dice que tenemos que ser imitadores suyos? No me da la gana. Yo voy a ser imitador de Cristo. Usted a mí no me importa para nada. Haga usted lo que haga. Me da igual. Pero que me diga usted que yo soy imitador suyo, no. Porque entonces tendría que empezar matando gente, como usted hizo. Vale. Usted fue un asesino. Usted persiguió. Y usted se autoproclama apóstol. A usted no lo nombró nadie. Ni a usted ni a Bernabé. Los nombra Lucas. Lucas sí. Porque Lucas escribe Hechos de los Apóstoles. Otra mentira. Esos no son Hechos de Apóstoles. Los apóstoles fueron 12. ¿Y dónde están los hechos de los 12 apóstoles? Si solamente habla de Pablo. Lo que era Lucas era muy amigo de Pablo. Punto. Y escribió Hechos de los Apóstoles. Un libro ya con el título embustero. Entonces, todo lo que diga Lucas tampoco podemos fiarnos mucho. Y como tú decías antes, hay investigadores que ponen muchas cosas en tela de juicio. ¿Por qué no investigar como ellos? ¿Qué pasa? ¿Que nos va a castigar Dios por investigar? No, no nos va a castigar. Jesús dijo, además lo dijo Jesús, no les crean. Ya nos dio una fórmula, que es todo aquello que digan que yo no haya dicho, no lo crean. Pues él no dijo nada de la expulsión. Si él no dijo nada de la expulsión es, aparte de ilegal, el juicio, el comité judicial es ilegal, y Jesús dijo no juzguen, lo dice también aquí, en Mateo 7:1. Ustedes no juzguen. Ustedes no pueden juzgar. De la manera en que ustedes juzgan, serán juzgados. No juzguen a nadie. Y eso es un juicio. Es un juicio paralelo, además, ilegal. Y después llega la expulsión. Dime. Ahora, hace considerar entonces en qué carta se encuentra el tema donde dice que un hombre tenía fornicación con la madre con la esposa de su padre, y si ese hombre no se ajustaba, entonces se tenía que expulsar. Echen a ese hombre, ¿no? Afuera. ¿Es la primera carta a los Corintios, capítulo 5? No recuerdo. Sí, ¿verdad? No lo sé, no miré, porque yo todo lo de Pablo lo descarto. Ah, ok. Bueno. Ten en cuenta que me declaro cristiano. Yo me declaro cristiano, no paulino. Es decir, si las cartas de Pablo no existieran, a mí no me iba a afectar, porque yo soy cristiano. Todo aquel que no lea las cartas de Pablo que sea cristiano, pues no le da la gana y hace bien. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro. ¿A quién hay que leer? Pues aquellos que hablen de la enseñanza cristiana, la de Cristo. Lo que diga Pablo a mí no me importa. Ok, pero ahora, ¿por qué los testigos de Jehová asumen que el apóstol Pablo dictó el tema de la expulsión? Porque es eso, porque la Watchtower es una empresa comercial, tiene comerciales. Y en toda empresa como esta creo que es el 7º imperio económico del mundo. El 7º imperio, si no me equivoco. Y si no, pues anda por ahí. El corporativo. Bien, las grandes empresas, que yo hice marketing y sé lo que es el marketing, y fue un curso de iniciación, no fue mucho, pero las grandes empresas tienen que cuidar mucho la imagen. Muchísimo. Claro. Y los comerciales que no cuiden la imagen de la empresa son expulsados. Entonces, tú, perteneciendo a la Watchtower, en el momento en que pasaste por el agua, te comprometes a trabajar gratis toda tu vida y no te puedes enterar de nada, solamente lo que ellos digan. Entonces, claro, una vez que tú te enteras, por ejemplo, en la historia de que el Jerusalén no cayó en el 607, sino que cayó en el 583, o 500, no 87. Recuerdo, 587. Bueno, pues cuando cayó Jerusalén, en el 587, según la historia, eso para la Watchtower no es verdad. Dice que no, que es en el 607. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos que creer a la Watchtower? A pies juntillas. No, lo dice la Watchtower y ya está. Pero no quedamos en que se podían equivocar. Hay que ir manando, hay que ir haciendo las cosas con justicia y con equidad. Vamos a ver, estos señores mienten en el prólogo, mienten en el relato de Proverbios,
porque dice que Proverbios es para aclarar nuevos entendimientos. No, Proverbios es un contraste entre el justo y el injusto, donde Salomón te da a entender que el camino del inicuo pues, es oscuridad, mientras que el camino del justo es cada vez más brillante. Pero no es para aplicarlo como profecía cuando cometieron errores. Dice, no, es que ahora tenemos un nuevo entendimiento, como dice Proverbios 4:18. No, usted está mintiendo. Usted me miente ahí. Entonces, lo de la expulsión, ellos lo agarran para ir a donde tenemos que ir, para no desviarme. La expulsión lo agarran como una manera de poder evitar que los demás hablen con aquella persona que se enteró de ciertos asuntos. Eso por ahí. Tú contravienes lo que ellos dicen, dices, esto no lo creo. Entonces ya eres apóstata, y por ser apóstata fuera. Es como para someter al temor, ¿te refieres? Exacto, porque ellos trabajan con el temor, ellos trabajan con el miedo. Ellos dicen que Armagedón viene. Armagedón es una montaña, ni va ni viene. Para empezar. Y Jesús no habló nunca, pero nunca de Armagedón. Y Armagedón solamente viene en Apocalipsis. Juan no lo dice en sus cartas, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas. Es que no viene lo de Armagedón. Ni Pablo. Pablo no habla de Armagedón tampoco. Y mira que Pablo tenía verborrea, porque la verborrea de Pablo ya le vale. Pero sin embargo no menciona Armagedón. Entonces, hablando de la expulsión de ese que decían que había cometido fornicación o adulterio o lo que sea, que había, eso, pornella es eso, hacer las cosas de una forma crasa. Y entonces, había cometido pornella, tenían que expulsarlo. Pero lo dijo Pablo. ¿Lo haría Jesucristo? Que sabemos que a una le dijo, vete y no peques más. A una que querían apedrear. Que ese relato lo suprimen ellos. En las Biblias. Pero Andy, a ver, es ahí donde entramos a este tema. Perdón, si se corta, nos volvemos a conectar. Vale, sí. Ahora, hay un detalle, Andy. A ver, sí. hay que de nuevo rebobinar el tema. Realmente Jesús no vino a establecer, incluso está mal dicho lo que dije. Jesús aparece en el escenario de su pueblo donde él nace, pero no con la idea de establecer una iglesia, para nada. No. Hay que recordar que él era judío. A ver, él era judío y él no tenía en mente nada de establecer una religión independiente al judaísmo. Ese es un dato interesante. Para mí, y por lo que he leído, por lo que he analizado, para mí Jesús no tenía ninguna pretensión. Jesús como tal, el hijo del carpintero, ¿sí? Tenía únicamente la idea de preservar la ley a través de la enseñanza a aquellas personas que eran del vulgo, que eran personas que no tenían, que eran iletradas, que eran analfabetas, pero no era una idea de él el de establecer una organización religiosa ni un movimiento religioso independiente al judaísmo. Él sabía muy bien que tratar sobre este punto, sobre este tema, era como un tema de sectarismo. Sin embargo, tal vez muchos se fueron con la idea de que él era el Cristo. Pero aquí viene otro punto bien importante. Para los judíos, el hecho de que una persona fuera judío tenía que cumplir algo muy indispensable. ¿Cuál era? El que todo lo que dijera, todo lo que profetizara, se tuviera que cumplir mucho antes de que él muriera, mucho antes de que él falleciera, ¿sí? Por cualquier circunstancia, por muerte natural o porque alguien lo asesinara o lo matara. Él tenía únicamente que decir, y lo que decía se tenía que cumplir. Y si se cumplía antes de que él muriera, ese para los judíos era el Cristo. Ahora podemos entender de alguna manera, mi buen Andy, por qué hoy hasta la fecha los judíos siguen esperando al Cristo del cual habló tal vez Moisés o tal vez algunos otros profetas, pero al final de cuentas el Cristo nunca ha aparecido y no aparecerá desde el punto de vista exigente del judaísmo o desde el punto de vista de exigencia del judaísmo. ¿Cómo ves? Yo lo que veo es que de lo que estás hablando, hay muchos que son partidarios de esa postura, ¿no?
Y sabemos muy bien que los judíos están esperando al Mesías todavía. Claro, claro. No creen, no creen. Pero sin embargo lo tienen por un profeta, eso es cierto. Lo mismo ocurre con el Islam, lo tienen por un profeta. Eso lo sé de buena mano porque yo estuve conviviendo con musulmanes durante 7 años largos, allí en Cartagena. Okay. Y entonces lo sé de buena mano. Cristo es un profeta. Ellos creen también en la Biblia y todo eso, hemos tenido conversaciones, pero lo que sí está clarísimo es que si la Biblia dice barbaridades, uno también puede dudar de esos escritores. Por ejemplo, el carro de Ezequiel, que nunca se puede decir el carro de Jehová, porque ellos no pueden hablar jamás. En las escrituras hebreas puede aparecer el nombre de Jehová, el nombre de Dios, porque entonces conocerían el nombre. Claro. Y es un hecho demostrable de que los judíos no conocían el nombre. Porque Jesús también dijo que yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer. Pero como ese nombre era tan sagrado, los apóstoles no lo dejaron escrito. No sabemos el nombre. Bien, esto es un paréntesis. Entonces los judíos tienen su literatura. Como te dije en el otro, los Vedas también tienen su literatura. Los indios. La cultura india también tiene su literatura. Los judíos tienen su literatura. Es decir, no podemos fiarnos de todo lo que nos dicen. Y los mismos judíos nos dirán cosas que a lo mejor... para mí el Pentateuco tiene muchos errores. Y el que lo analice se dará cuenta de que es verdad. El Pentateuco ya empieza mal, porque trastoca lo que es la creación. Dice que en el cuarto día apareció el sol, la luna y las estrellas, y en el tercero la vegetación. No. Si no hay sol, no hay clorofila, no hay vegetación. No, rotundamente no. Dice que en el primer día que había luz, había tarde y había... Pero vamos a ver, ¿cómo va a haber luz si no se había creado ni el sol ni nada? ¿Dónde vino la luz? Entonces, todo eso, esas contradicciones y el absurdo del diluvio, porque no puede haber un diluvio que trastocaría todo lo que es el ecosistema, todo aquello que había hecho bueno, lo hubiera destrozado por completo con un diluvio. Además, ¿qué culpa tienen los animales de lo que hagan las personas malvadas? Es decir, que hay una serie de cosas que no entran en la cabeza. No entran. Y eso es de los judíos, de su Torá, de su Pentateuco. Y luego después hay unas leyes también bastante absurdas, que sabemos todos, que si la mujer cuando daba a luz un niño tenía que estar X 7 días, creo. Y si era una niña tenía que estar 14. Okay. Eso es absurdo. Hay mucho machismo en la Biblia también, pero muchísimo. A la mujer no se la considera una persona como diría yo, digna de respeto en ciertas ocasiones, porque la mujer, no sé, aquel que mató a una mujer, que partió en trozos, ¿sabéis, no? Y lo mandó a un trozo a cada una de las tribus de Israel. Una mujer que se murió a la puerta. Esos relatos te dejan que no hay, no tiene sentido lo que dicen los judíos tampoco. Por mucho que ellos crean en su Dios, que no saben el nombre, que no lo saben, ¿eh? Es un tetragrámaton, como tú bien sabes. Por mucho que ellos digan de que esa es la verdad, su literatura es la verdad, no tenemos por qué creerlo. Fíjate, Andy, que hubiéramos llamado mejor a esta charla, a esta conversación, si el cristianismo es realmente la religión que impuso Jesús o que vino a establecer Jesús o que según para muchos vino, ¿no? Y es el tema. Yo creo que hay que cambiar nuestra concepción, o por lo menos eso lo digo para mí, cambiar la concepción en el sentido de ya no decir vino, sino que fue un individuo común y corriente. Disculpa si molesto a alguien con mi comentario, pero hay muchas postulaciones, incluso hoy por hoy, algunas, digamos, se han hecho algunas, ¿cómo llamarlo? Esta herramienta de investigación que se llama encuestas o entrevistas, más que nada. Sí. Se ha hecho entrevistas en el recorrido digamos, de ciudades judías, en donde se les pregunta a los judíos, para usted, ¿quién es Jesús? La respuesta que han dado muchos es Jesús,
pues creo que es el Dios del cristianismo. Así lo comentan. Creo que es el Dios del cristianismo. Y hay otras personas que de forma irónica dicen, ¿de quién me habla? Como tratando de desacreditar en todo momento y de forma histórica, ¿sí? Ya, Lo que tanto se habla acerca de Jesús. Sin embargo, ahí te va un detalle muy interesante. Para mí el activismo, no sé si te comentaba a ti hace un momento, o se lo comentaba, no, se lo comentaba a otra persona. Para mí el activismo, y respetando a aquellos que creen o que son cristianos o que se consideran cristianos, respeto mucho la opinión. Personas que han salido de entre las filas o las filas de los testigos de Jehová y que hoy por hoy aún se consideran cristianos. Lo respeto mucho, ¿sí? Porque hoy tenemos esa libertad de creer o no creer en algo. En el caso mío, no me considero cristiano, honestamente. Es más, pongo en tela de juicio y dudo acerca del cristianismo y es más, pongo en tela de juicio y dudo acerca de la Biblia, ¿bien? Sin embargo, dentro de estas encuestas, dentro de estas entrevistas que se han hecho a judíos, por ejemplo, se ve este tema de indiferencia hacia esa figura que ha llegado a establecer un movimiento internacional y por siglos llamado cristianismo, ¿no? Ahora, otra de las cosas es que realmente el apóstol Pablo, dentro de su buena preparación ante los pies de Gamaliel, y que de alguna manera también, al parecer, lo que muestra la historia es que él también recibió información o adiestramiento por parte de Gilel, que era ¿qué se podría decir? Como el abuelo de Gamaliel, se puede decir, y que ambos tenían una preparación pues tremendamente grande, por ejemplo, como si fuera doctores dentro de la ley judía. Sin embargo, por ejemplo, el apóstol Pablo nunca postuló a Jesús como si fuera realmente el Mesías. Esta historia de la que habla la Biblia acerca de que iba en camino a Damasco y que de repente tuvo una figuración, quedó ciego y llegando exactamente a Damasco, pues prácticamente recuperó la vista. Esto pudo haber sido una manipulación meramente de escritores, precisamente para promover este movimiento llamado cristianismo. Pero ¿qué realmente Pablo o quien realmente Pablo, o la pregunta, si realmente Pablo apoyaba a este movimiento de los seguidores de Jesús, era totalmente inaceptable para él, porque él apoyar a un tal Jesús dentro del judaísmo, vuelvo a comentar lo que dije hace unos momentos, era apoyar a una secta, y él era celoso del judaísmo, aunque con una mente muy abierta con respecto a hablar con gentiles. ¿Por qué? Porque él incluso durante su juventud, él tenía mucho contacto incluso con los romanos o incluso con personas que tenían ascendencia griega. Para él no había ningún impedimento, a diferencia del tal Jesús, cuando él realmente procuraba mantener contacto única y exclusivamente con judíos, ¿no? Volvemos al punto, ambos están considerados al mismo nivel y realmente Pablo no se consideró como tal un seguidor del tal Jesús, ¿no? Entonces, es el punto importante que quiero subrayar. Hay un ponente muy interesante que hace referencia a este tema. Incluso él dice, en Antioquía, que a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Dice, ¿en qué parte? ¿Quién inventó eso? Dice, porque estamos hablando del contexto del judaísmo, ¿sí? Entonces, para el apóstol Pablo, realmente no era ello. Él considera algo hipotético, y lo voy a comentar ahorita. Algo hipotético, este ponente. Al parecer, esto no está comprobado, pero dice que el apóstol Pablo posiblemente tuvo algún amorío con una de las hijas de un fariseo. Al momento en que la hija del fariseo abandona a Pablo, lo rechaza dentro de esa relación, ¿cómo llamarlo? De noviazgo, una relación, ¿cómo se llama? Pues sí, de noviazgo. Entonces, él prácticamente sí, efectivamente, camino a Damasco, entonces es convencido, él con el enojo de que había sido rechazado por la hija de un fariseo, y él el camino a Damasco, por ejemplo, lo convencen de que apoye precisamente la idea de que Jesús es el Cristo. Entonces comienza a promover la idea. Es algo hipotético. Esto es algo hipotético que dice este ponente, de tal manera que digo, me parece lógico.
Dice, pero no es un hecho comprobado. Él lo reconoce, no es un hecho comprobado. Es una hipótesis, motivo por el cual se pudiera pensar que Pablo hubiera apoyado la ideología del tal Jesús, de tal manera que él apoyó al cristianismo, que realmente no fue así. Dice, esto es confabulado, esto es elaborado, es manufacturado con el paso del tiempo. Es por ello que te preguntaba hace un momento, ¿consideras que realmente las cartas que se encuentran documentadas en el Nuevo Testamento se han de considerar realmente como escritas durante el primer siglo? Porque muchos también consideran de que esto fue una elaboración durante el cuarto siglo, ¿sí? Cuando nace o florece este movimiento llamado cristianismo y se considera como la religión oficial para el Imperio Romano y para todas las provincias, pero fue hasta el siglo cuarto. Y la pregunta es, ¿por qué no fue en el siglo segundo? ¿Y por qué no fue en el siglo tercero? Algo interesante, ¿no crees, Andy? Claro, estas cosas llevan tiempo. Ten en cuenta que no había los avances que hay ahora. Perdón. Entonces, es muy probable. No se puede asegurar cosa alguna al respecto, ¿eh? Hay mucha investigación, porque aunque no lo creas, son muchos los que tienen sus dudas y están investigando. Y ahora con las computadoras que te ayudan tanto, ¿eh? Ahora se están resolviendo muchísimos casos bueno, muchísimos interrogantes, quiero decir. Se están eh, aclarando muchas interrogantes que había antes, que los que las tenían antes acababan en la hoguera. Claro. No podías cuestionar cosa alguna antes. Cualquier cosa que fuera contrario a lo que la Biblia ponía, tú acababas en la hoguera. ¿Eh? Y estaba la Inquisición, estaba todo eso. Bueno, lo importante cuando analizamos un asunto es asegurarse bien. No podemos divulgar cosas de las que no estemos completamente seguros. Yo, en mi caso, no puedo asegurar. Me gusta leerlo, me gusta investigarlo, lo sopeso y a la conclusión que yo llego, honestamente y con toda sinceridad, es que es muy probable que efectivamente el Constantino el Constantino el Grande, Sí. haya iniciado pues todo una revolución del cristianismo que no tiene nada que ver con la enseñanza de Cristo. Y entonces se centró en lo que decía Pablo. Le interesó mucho las cartas de Pablo, fueran o no posteriores. Ahí está, en la misma Biblia de la Watchtower, la toweriana, como yo le llamo, ahí dice que las cartas fueron escritas en tal fecha, tal, tal, tal. Lo va detallando todo. Tendrán buena información, digo yo, para decir eso. ¿Que es cierto? No lo sé. No lo podemos asegurar. Pero lo que sí admitimos es que muchas de esas cartas las escribió Pablo. Otras no. Parece ser que no. ¿Por qué? Porque la habilidad que tienen muchos de mirar el estilo de lo que habló antes y de lo que habla ahora, ellos sacan en conclusión, esto no pudo haber sido escrito por él. Uh-huh. Por ejemplo, se duda de la carta de que de los romanos la haya escrito Pablo. Ok. ¿Por qué, ¿Sí? perdón? Puede ser que no la haya escrito, pero a lo que voy siempre, y me centro pero más que nada en este punto, porque es el más importante para mí, Uh-huh. es que la enseñanza cristiana tiene que venir solo y exclusivamente de Cristo y sus apóstoles. Nada más. A Pablo no se le nombró apóstol, o al menos no viene que lo hayan nombrado. Él dice que es apóstol por la voluntad de Dios y de Jesucristo, pero lo dice él. Es como el que se declara ungido, participa de los emblemas y dice que siente la llamada, pero yo no tengo por qué creer a esa persona. A mí me dice, yo participé de los emblemas porque sentí la llamada. Yo qué sé, habrá sentido la llamada. ¿Y a mí qué me importa? Señor mío, eso a mí no me importa que tú seas ungido, no. Eso es otra tontería que no se puede admitir. Y lo de la conmemoración, otra tontería. No es un mandato de Cristo. ¿Cómo que no? No. No viene en Mateo, no viene en Marcos y no viene en Juan. Y solamente lo dice Lucas y Pablo a la carta a los Corintios. Vamos a ver, una cosa tan importante tenía que decirlo sus apóstoles. A ver, perdón. Y no Lucas, lo dicen.
Lucas, el capítulo 22, hace referencia a la cena del Señor. ¿Qué Claro. otro evangelio, el de Mateo? No El recuerdo. de Mateo no dice hagan esto en memoria de mí. El de Marcos no dice hagan esto en memoria de mí. Y Juan. Juan ni siquiera nombra el pan y el vino. Ok, Juan, Juan hay no una habla del pan ni del divergencia. vino, no habla. Ujú. ¿Qué te parece? Y luego el resto de las cartas de Pablo, el resto tampoco hablan de la conmemoración. Pedro no habla de esa conmemoración. Las cartas de Juan no hablan de la conmemoración. La Santiago carta, tampoco. una carta de Pablo, no recuerdo si es Corintios, hace referencia tal como dijo el Señor. Lo estoy confundiendo con Hechos No, de los dice, te Apóstoles. lo digo yo, dice, porque yo recibí del Señor en la noche. ¿Pero tú qué vas a recibir del Señor? Payaso. Tú eres un payaso. Tú no estabas ahí en la última cena, tú nada de nada. Y tú dices tonterías y nada más. Igual que dijo, háganse imitadores de mí, como yo soy de Cristo, tontería, pues dijo esa otra. Y dice muchas tonterías, ¿eh? Muchas. Y entonces uno, la de la mujer, la del pelo, que si el pelo corto, que si el pelo largo, que si no sé qué. Pero vamos a ver, tú céntrate en la enseñanza de Cristo, en el sermón del monte y en lo que dijo la última cena. Si no se necesita nada más, si con eso tenemos más que suficiente, con los 10 mandamientos, con el mandamiento nuevo que nos dio, de amarnos los unos a los otros, que en eso todos conocerán que son mis discípulos, no necesitamos cosa alguna, Pablo. ¿Qué nos vienes a contar? Vete a paseo, vete a paseo. Oye, Andy, entonces, a ver, una pregunta. Tú en lo personal, en tu vida personal, a ver, tal vez no lo he entendido. ¿Tú crees únicamente en los evangelios o definitivamente tampoco crees en los evangelios? No, no creo en el Evangelio de Lucas. Lucas Ok, dice que investigó todas las cosas. ¿Y a mí qué me importa lo que investigó? Si ok, él no era apóstol. Él no tenía que escribir cosa alguna, él tenía que escribir lo que decía Mateo y Marcos. Nada más, porque Juan lo escribió después, ¿eh? Juan es posterior. Juan escribió en el 98 el Evangelio. ¿qué Que es como lo que dije tú, antes, es absurdo que escriba Apocalipsis en el 96 y resulta que en el 98 escribe el Evangelio. Tócate las narices. qué es lo que tú crees, Andy, en lo personal? ¿Tú crees en alguna parte de la Biblia o definitivamente la descartas para tu creencia en Dios o simplemente crees en Dios y punto? Bien, me gusta la pregunta porque muchos a lo mejor piensan que yo estoy en contra de la Biblia. Un momento, yo he dicho siempre que no toda la Biblia es palabra de Dios, porque tiene contradicciones, absurdos y mentiras. Entonces no pueden ser, esas partes no pueden provenir de Dios, porque Dios no se equivoca. Y se han cometido errores en la Biblia, pero garrafales, pero muy grandes. Y muchos murieron por culpa de esos errores. Claro, Lo mismo que le está pasando a la Guastauer con el tema del tratamiento médico con sangre, o las vacunas o los trasplantes. claro. Cometieron esos errores y mucha gente murió. Entonces, en la Biblia hay errores y por culpa de esos errores, muchos han muerto. Y Ujú. Jesús no enseñó eso. Entonces, yo me centro solamente en aquellos libros que realmente no tienen contradicciones, ni absurdos, ni mentiras. Y la enseñanza de Cristo, algunos a lo mejor no lo admiten, es muy sana, muy sana. Todo aquello que sea amar al prójimo y a mí esto a mí. No hay cosa mejor. Y los 10 mandamientos también están muy bien, Ujú. porque uno de los mandamientos que viola la Watchtower precisamente es el de la mentira. Y hablan de la expulsión. Oiga, usted está violando ese mandamiento de la ley de Dios, que dice no mentirás. E incluso otro que dice no levantarás falso testimonio. Ajá. Ustedes calumnian a la gente. A mí me han calumniado. A mí me han dicho, me dijo mi hija, papá, que están diciendo en Puentareas que tú entraste por la ventana a violar a esa persona. Sí, pues muy difícil porque tiene mosquiteras y rejas en las ventanas. A ver cómo entro yo por ahí. Eso es calumnia. Claro, por supuesto. Perdón, ¿Comprendes? Andy, y me río porque recuerdo hace un tiempo, mira, viene a colación el tema de lo que tú comentas, que una mujer de un detractor habló acerca de Jimmy, que había cometido algo similar así con un menor de edad. Imagínate, vamos, la pregunta, a ver, muéstrame dónde, quién es la víctima, quién es la familia, qué congregación, qué ancianos estuvieron Calumnia. presentes. Te han Nada, calumniado. Te han puras, calumniado. puras. Pues eso es un pecado según los 10 mandamientos. Has violado esa ley.
Y la Sí, Watchtower la sí, está violando, está mintiendo. Por mucho claro. que digan que no, mienten. Por ejemplo, testigos no son. Porque mira, y esto no quisiéramos alargarlo, pero me encanta hablar contigo. Claro, Fíjate, gracias, Andy. cuando dicen que son testigos de Jehová, ¿eh? Se basan en el capítulo 43 de Isaías. Que lean Isaías, el capítulo completo. Ujú. Dicen, yo he hecho que sea oído, por lo menos oído. Ya ves, si oyes, ya eres testigo de que estás oyendo, Claro, porque aunque no claro, hayas visto, por lo menos oíste. sí. Entonces tienes que ser testigo si presencias aquello o si lo escuchas. Entonces ahí dice eso, yo he hecho que sea oído, pero ¿quién lo había oído? Los israelitas, Claro. ¿entiendes? Y ellos no escucharon nada, de nada, ellos no estaban allí en aquella época. Y después dicen que también, porque lo dice Jesús en Hechos 1:8, no, porque la condición ine qua non para ser testigo de Jesús no viene ahí, viene en Juan también. En Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Ustedes son mis testigos porque estuvieron conmigo desde que principié. Ahí lo dice en Juan. Y en Hechos está hablando a 11, porque Judas Iscariote se había suicidado, según dice el relato, que después eligió a Matías. Pero ahí había 11 y le estaba diciendo a los 11 que ellos recibirían poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes. Ujú. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes. Se lo estaba diciendo a los 11. Y entonces ellos tienen que comprender que no tienen poder alguno. Y si no tienen el Espíritu Santo, como muy bien dicen, no tenemos el Espíritu Santo nos guía. Un momento, si ustedes no tienen el Espíritu Santo, no son testigos y son los líderes. Ustedes son los que están al frente. Porque claro, en la trastienda hay más cosas, claro, en la trastienda está todo el negocio Claro. de la empresa, pero ellos son los que dan la cara y dicen que se pueden equivocar porque no tienen Espíritu Santo. Si ustedes no tienen Espíritu Santo y poder tampoco, ustedes ya no son testigos y no pueden ser testigos el colectivo. Usted no puede decir que el colectivo sean testigos. Ustedes ponen en todos los edificios jw.org, en inglés, por supuesto. Ujú. Jehovah's Witnesses Organization. Un momento, los que hablan en español tenían que ponerlo en español. No Ujú. tenían por qué poner JW. Eso es logotipo de empresa. Logotipo de empresa, Empresa. señores. Ustedes Claro, ponen un logotipo porque tienen una empresa multinacional, el séptimo imperio a nivel mundial en cuanto claro, a economía se refiere. Ustedes mienten, no son testigos. claro, por Ya por supuesto. ahí miente, pero es una mentira reiterada, elevada a una altura ya impresionante. Lo ponen en el alto del edificio. jw.org, Jehovah's Witnesses Organization. Son la organización de los testigos de Jehová. ¿Por Claro. qué? Porque ustedes aplican a Dios el nombre de Jehová. Otra mentira. Ustedes dicen en el libro Razonamiento que nadie sabe el nombre de Dios. Si nadie lo sabe, ustedes no pueden decir que sea Jehová. Limítense a decir el Señor. Porque Cómo me... Hechos, perdona, Jimmy, es importante. Sí, En dime. Hechos 2:21, otra mentira. Dicen, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Eso está en griego, señores. Ustedes no pueden poner ahí Jehová, porque si pusiesen Jehová, entonces sabrían el nombre de Dios y no lo sabían. Claro. Entonces ustedes no pueden poner en boca de Pedro, que Pedro dijo el todo que invoque el nombre de Jehová. No, todo que invoque el nombre del Señor. Ahí tiene que Ujú. poner Kyrios, porque Sirios. estamos hablando de escrituras griegas cristianas. Y entonces tiene que poner el nombre de Kyrios. Y Kyrios equivale al Señor. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ustedes se permiten eso. Tienen el descaro, la desfachatez de poner ahí Jehová. No pueden poner eso. Ustedes Claro, mienten. Ustedes claro. están mintiendo vez tras vez. Mienten en Proverbios, mienten en el prólogo, mienten en Hechos 2:21. ¿Qué más quieren? Ustedes son unos embusteros y quieren honor, quieren prestigio. Y luego el lastre que tienen ustedes de muerte y de sufrimiento, ese lastre Claro. es para tener honor y prestigio. Ustedes son unos descarados, unos sinvergüenzas, unos indeseables.
claro. Y el que no lo entienda es que es muy corto de miras. Pienso que necesita reflexionar un poco sobre el asunto. La Watchtower está engañando a la gente, la está manipulando, está haciendo que trabajen gratis. Y la expulsión, que es a lo que vamos, la expulsión no es cristiana. Eso es lo más importante. No pueden juzgar, por lo tanto, si no pueden juzgar, ¿eh? No pueden expulsar. Claro, por supuesto. Por mucho que diga Pablo que diga lo que quiera, pero Jesús no dijo eso. Perdón, Jesús no lo dijo. Jesús dijo todo lo contrario, que había que perdonar. Y ellos, en vez de expulsarte, lo que tienen que hacer es decirte, mira, ven acá, esto que hiciste, mira, esto tienes que hacerlo así, 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 porque es lo mejor, es lo más cristiano, es lo más auténtico, tú quieres ser cristiano, etcétera, etcétera. A ayudar, pero no hacer que la gente llegue al suicidio, porque algunos se suicidan. Exacto. ¿Comprendes? Entonces eso es ilegal, es injusto y es anticristiano. La expulsión no debiera formar parte de esa doctrina guastagoriana, perdón, guastagoriana, que yo le llamo tagüerianismo. Y no estoy ofendiendo a nadie. Es tagüerianismo puro y duro, porque viene de la Guastauer, que es, como dijimos antes, una empresa que tiene comerciales que trabajan gratis. Y el término ese de la expulsión, o mejor dicho, el medio de la expulsión, es para que no informen a los demás, para que la empresa no pierda ese prestigio, para que no conozcan sus fechorías, sus estrategias, porque son estrategias de marketing. Y claro, cuando uno descubre algo y se lo dice al compañero, entonces ese se lo dice al otro, hunde la empresa, porque eso se llama efecto en marketing, efecto altavoz. Exacto. El efecto Sí, altavoz es muy perjudicial para una empresa. Y ellos recurren a la expulsión y dicen, che, a este no le habléis. Y que dicen que está con Satanás. Utilizan siempre el comodín de Satanás, siempre, para todo. Tienen un comodín que no les falla. claro, por Y eso, supuesto. eso es un descaro, una insolencia, eso no se puede permitir. Y los gobiernos, la justicia, tienen que tomar ya cartas en el asunto a nivel mundial. Y esto que se termine ya, porque mucha gente está sufriendo, familias divididas. Que Que por los hijos cierto, no hablan a los padres no hablan a los hijos, los esposos están divididos también, pero esto no es cristianismo, señores. Ustedes se declaran cristianos. ¿Por qué se declaran ajá. cristianos? No lo Oye, son. claro, oye Andy, que por cierto, tocando ese punto, este último punto, por ejemplo, el comunicado de Israel Flores hace unos días hablaba, incluso lo presenté en el canal. Una de las invitaciones que hace Israel Flores, y lo comentamos aquí a la audiencia, es transmitir la idea de que cada país, en este caso países de habla hispana, y por qué no decir también países de otro idioma, de otra lengua, Sí. puedan crear una asociación de víctimas para que de esa manera y de forma internacional, esto sería algo titánico, algo totalmente gigantesco, se pueda generar un evento en contra de este corporativo, el corporativo de la Watchtower. Pero al final de cuentas, mi buen Andy, se tiene que incitar e invitar a la gente, por ejemplo, de todos los países, y nosotros que somos de habla hispana, invitar a los países de habla hispana a que puedan pensar en la idea de crear asociaciones. Asociaciones. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos ya a Argentina, tenemos a Chile, tenemos a Brasil. Por ahí, no sé si Glenn ha pensado en la idea de establecer precisamente Glenn y Janet, que son del Perú, y que también se encuentran otros, se me olvidó el nombre de este gran maestro también, Rami Espinosa, no, 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 del Perú, del Perú. del Este, Perú. sí, se Glenn me olvidó, Riedel. Glenn mande. Riedel. No, Glenn Riedel. Glenn, pero aparte Janet, y se me olvidó el nombre de este amigo que tenía fuerza lavasoriana, Lavasori. Ah, hombre, por favor. Ese Sí, es nuestro pionero. Es claro, el por pionero. supuesto, pioneros de activismo en Latinoamérica, Lavasori. Se llama Lavasori. Franco Lavasori. Franco. Y, Franco el Chese Lavasori. exacto, y la idea es de que Y el ellos, por hermano, el ejemplo, hermano Mario. El hermano Mario Chese Lavasori. ok, correcto. Aparte de esto, de ello, por ejemplo, México, las hijas de Lili ya hicieron su asociación, claro, en función a la red de apoyo a mujeres en situación de violencia y bajo también situación de vulnerabilidad.
Pero también, al parecer, quiero entender que sí está que ya está en proyecto también la Asociación de Víctimas Mexicana de Testigos de Jehová. Entonces, pero falta Colombia, falta Costa Ujú. Rica. Hace unos días me comuniqué precisamente con una persona de Colombia y con una persona de Costa Rica para que vean la Sí, manera de poder ya generar un conglomerado ahí de personas para poder exactamente generar asociaciones. Y esto con la finalidad de crear fuerza en contra de este corporativo. Hablamos de Trinidad y Tobago, no salía de Italia, al parecer Italia también ya tiene su propia sí, asociación de sí, víctimas. sí. Portugal Entonces, también, ¿eh? Y mande, Portugal también, ¿eh? ¿ya tiene? Portugal está también en ello, ¿eh? Portugal, Ok, Brasil, bueno, hay muchos, que están tomando la iniciativa, ¿eh? claro, Muchos. por supuesto. Entonces yo creo que hoy, gracias a las redes sociales virtuales, podemos tener ya esta visión más clara acerca de qué Sí. posición deberíamos de ocupar para apoyar a las víctimas o incluso personas que todavía se encuentran al interior de este corporativo, vamos, dentro de sus congregaciones, y estamos hablando de los PIMOS, que muchas veces se Uf, postulan como tal. ¿Por qué? Porque tienen temor a salir y ser señalados, que se les cause ostracismo y por consiguiente muerte social, ¿no? Entonces, se trata de entender la situación y la postura que asumen en un momento dado, pero en algún momento de su vida tendrán que salir. No pueden permanecer ahí todo el resto de su vida bajo un temor. Mira, hay que tengo, ayudarlos, mira, Jimmy, hay que ayudarlos a que puedan salir. Y es la mejor manera de ayudarlos a ujú, que puedan salir, es que ellos mismos, sin ofender, vamos, sin que den lugar a sospechas, puedan decirle a ese ser querido, sea esposa, sea hermano, sea incluso un amigo con el que se claro, crió ahí dentro de la organización, que le pueda decir en el momento oportuno, oye, ¿estás completamente seguro que la Watchtower no miente? Entonces, eso va a hacer que el otro también piense. Le puede preguntar, ¿y por qué me dices eso? No, no, es que, oye, tendríamos que estar seguros. Jesús dijo que tuviéramos cuidado, que fuéramos cautelosos como las serpientes, mansos como palomas y cautelosos como serpientes. La cautela está en que si nosotros estamos a lo mejor trabajando gratis y nos dicen que trabajamos para Dios y es mentira, ¿qué? ¿A ti qué te parece claro, esto? ¿Eh? A ver, buscar el momento. Eso ujú, va a ayudar mucho a los primos. Se lo digo siempre, decirlo. Y nosotros, cuando están en los carros, acercarnos y decírselo, decirle, ¿estáis completamente seguros? Completamente seguros implica mucho. claro, ¿Estás completamente seguro de que la Watchtower no miente? exacto, Eso les va a hacer pensar. Dice, ¿y sí, por qué me haría esta pregunta? Nada más que eso. Entrar en debates, no, porque esto, no, porque aquello, no sirve, porque se van a encerrar en banda. Pero en el momento en que tú puedas entrar por ahí y decirles eso, claro, ese momento ellos no te van a poder cortar, porque claro, se dice rapidísimo. Yo te digo, oye Jimmy, mira una cosa, ¿tú estás completamente seguro que la Watchtower no miente? Ya te lo dije. No te digo nada más. sí, No, piénsalo. claro, por supuesto, Y tú lo vas a pensar. Por lo menos un 50% lo va a pensar. ¿Comprendes? Y eso es muy importante para los primos. Que no tengan miedo, que no tengan miedo. Ahora sí, yo comprendo que el miedo a la expulsión es muy grande, porque pierdes a tus seres queridos, mm, a tus amistades de la infancia, claro, ¿comprendes? Y eso es muy doloroso. claro, por supuesto, vamos, Y quién lo fomenta? La empresa multinacional Watchtower, que claro, tiene millones de comerciales a su servicio trabajando gratis, en los cuales inculca el miedo a que una montaña se acerque, que se llama Armagedón. Mira tú qué claro, tontería. por El supuesto, miedo a que Dios desate una guerra, el Todopoderoso que se lo metan todos en la cabeza, no necesita de guerras. Un ángel en una sola noche, según el relato bíblico, mató a 185.000 soldados. Y si es que hay miriadas y miriadas de ángeles, pues ya está. Y además que no necesita nada. Con que claro, desplace un poco el sol, aquí nos morimos todos congelados y ya está. Que no, que eso no es verdad. El Dios Todopoderoso no va a hacer guerra alguna. Y guerras en el cielo, como dice ese escritor, ese tal Juan, porque Juanes sabía muchos en aquella época. Cuidado, que no se puede atribuir el libro Revelación o Apocalipsis a Juan apóstol. No, 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 no. Juanes sabía muchos, muchos. Además dices el ujú, esclavo, no dijo ni siquiera apóstol.
Pues dijera, Juan el apóstol, pero no, dice esclavo. Claro. A su esclavo, Juan, quieto. Si Jesús dijo que no llamaría esclavos a sus discípulos, lo dijo bien claro. Entonces, para terminar, yo creo que no sé si Sí, tienes algo más que decirme, deciros, claro. deciros que os aprecio mucho a todos y que sepáis que el apóstol Pablo no viene en los 12, ni Bernabé. ¿Vale? Aquí, cuando veáis los apóstoles, aquí están Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Judas Tadeo, Simón el Cananita, Judas Iscariote y Matías. No viene Bernabé. Y sin embargo, Lucas en Hechos 14:14, llama a Bernabé apóstol. Dice a los apóstoles Pablo y Bernabé. Ojo con esto. Lo que haya escrito Lucas no nos incumbe tampoco, porque no era apóstol. Y Jesús delegó en Pedro. Y ya está. Se le llama también apóstol a las naciones a Pablo. No, porque en la diáspora judía se desplazaron todos los apóstoles y Pedro fue a Egipto, Santiago llegó a España y etcétera, etcétera. También ellos eran apóstoles a las naciones. Y el primero que abrió la predicación gentil fue Pedro, con Cornelio. Ojo con la manipulación de la Watchtower, que os lleva siempre por las cartas de Pablo. Como dice el apóstol Pablo, según Pablo, y el que habla de la expulsión solamente es Pablo. Que Jesús, en aquel momento, a lo mejor, hubiera perdonado a esa persona, no la hubiera expulsado, y esa persona hubiera caído a sus pies arrepentida. Claro. Estoy completamente seguro. Lo que diga Pablo no debe de formar parte de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, el que se considere cristiano, tiene que basarse en los dichos de Cristo. Y ahí lo tenéis, los dichos de Cristo. Juan 17:8. Y además dijo que él no juzgaba. Yo no os juzgo. Si vosotros no aplicáis mis dichos, yo no os juzgo. Es el Ok, Padre. así es, Entonces, sí, si no juzga a Jesús, ¿cómo va a juzgar la Guastau? claro, Y por sabemos que supuesto. son juicios ilegales, juicios paralelos, anticonstitucionales, y que además en esos juicios se hacen cosas que violan la Declaración Universal de Derechos Bueno, Humanos, claro. ¿eh? Que es la Así es, integridad Andy. de la persona. Y uno tiene la libertad de pertenecer a la asociación que quiera y de entrar y salir cuando quiera. No pueden obligarle a estar ahí dentro. Y la Watchtower te obliga. Ujú. Está violando ese derecho fundamental que viene ahí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Watchtower no está obrando cristianamente. La Watchtower tiene que pasar por los tribunales y tiene que dar cuenta de todo. Los miles y miles de muertos, acordémonos de lo que pasó también con lo de México y Malawi, Mm, que el mismo Raymond Frank lo explica en en su Crisis libro. de Conciencia. Claro, no va a tener crisis de conciencia. ¿Cómo vas a pertenecer a una organización que sabes que no es la verdad? Tú no puedes decir por ahí que esta es la verdad cuando estás viendo cosas que no cuadran, Ujú. porque para que sea la verdad no puede decir mentiras, que es la premisa, que además ellos lo explicaron en una atalaya. Toda religión que diga mentiras no es la verdad. Y por Así lo es. tanto pertenece al imperio mundial de la religión falsa. Así lo dicen. Entonces, ellos Ujú. mienten, está probado que mienten con la Biblia, ya te lo demostré, mienten en el prólogo, en Proverbios, en Hechos y, y más todavía, porque queda el relato de Jefté, que dice que las hijas de Israel iban a encomiar a la hija de Jefté. Y no hay una sola Biblia, no hay ni una sola Biblia que no sea la taweriana que no ponga, y las hijas de Israel iban a llorar a la hija de Jefté de año en año. Ahí Exacto, mienten también. exactamente. Señores, no puede ser la verdad. Además dice que se equivocan. Entonces, ¿qué quedamos? Lo que dijeron antes, que eran equivocaciones o mentiras. Ujú. Claro, esa Exacto, manipulación no sirve tampoco. exacto. La expulsión, Jimmy, la expulsión no es cristiana. ¿Que viene en la Biblia? Sí, pero no es cristiana. Eso es a lo que hay que ir. Todo Claro. cristiano tiene que hacer lo que Cristo enseñó y mandó hacer.
Así es, muy bueno, Andy. Pues Andy, ya estamos a menos de un minuto. Cerramos con esto. Agradezco tu participación, agradezco que hayas aceptado la invitación y pues nos veremos en otra ocasión, Andy. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.